Muy buenos días, amada familia Antioquía, y feliz año nuevo. Hoy es el día lunes 2 de enero y comparto el primer devocional del año 2023 con ustedes en el libro de Santiago capítulo 1 versículos 12 al 27 con el título Venzamos la tentación y seamos hacedores de la palabra. Ahora me gustaría resumir muy brevemente el pasaje de ayer y darles una breve introducción al libro de Santiago. Santiago fue el medio hermano de Jesús. ¿Medio hermano por qué? Porque pues no comparten el mismo padre. Jesús no tuvo como padre biológico a José porque fue concebido del Espíritu Santo. Pero Santiago luego nació del matrimonio entre José y María. Santiago creyó que Jesús era el Mesías. Imagínense eso, hermanos. Que uno haya visto a su medio hermano desde su infancia y lo ve crecer y luego llega a la conclusión de que, wow, él no fue cualquier hombre. Él es Dios encarnado, Él es el Mesías prometido. Santiago aceptó a su hermano Jesús como el Mesías y escribió esta carta a los cristianos dispersos por el mundo, los que eran originalmente judíos, pero luego se convirtieron al cristianismo. Por eso dice a las 12 tribus de la diáspora. Las 12 tribus, pues obviamente habla del pueblo de Israel, diásporas esparcidos por todo el mundo, pero dice que son hermanos. Significa que ellos entonces también han aceptado a Jesucristo como su Rey y Salvador. Y Santiago escribe a los cristianos dispersos en todo el mundo, animándoles a resistir en tiempos de prueba, porque esas pruebas no son malas, sino que son buenas, son permitidas por Dios mismo para formar nuestro carácter, para moldearnos a la imagen de Cristo Jesús. Y esas pruebas de las que habla Santiago son pruebas externas, persecución, dolores, enfermedades, tantas cosas que pueden venir en la vida. Ahora, en el pasaje de hoy, el apóstol Santiago habla de otras pruebas, no las pruebas externas, sino las pruebas que empiezan aquí en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Habla de la tentación y dice que tenemos que vencer la tentación, y luego en la segunda parte del pasaje de hoy habla acerca de la importancia de ser verdaderos cristianos, de ser verdaderamente transformados, no solamente escuchar la palabra, sino hacerla. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 12, donde dice, debemos de soportar las pruebas, y no solamente las pruebas externas, que son duras, sino también las pruebas internas, la tentación. Dice la palabra de Dios así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muchas veces hemos oído, ¿no?, que el peor enemigo no está afuera, sino que está dentro de nosotros, y Santiago reconoce eso. Hay muchas pruebas externas que duelen, que son difíciles, pero una de las pruebas más grandes que tenemos es la prueba contra nuestro ego, contra nuestro pecado. Y aquel que resiste la prueba de la tentación recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego dice aquí Santiago, cuando alguno es tentado, no si es tentado, porque todos somos tentados, sino cuando llega la tentación, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí Santiago nos dice, no hagan lo que hacen muchos, que culpan a Dios. Es que Dios me puso esta prueba y por su culpa caí en tentación. No, Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno, y Dios nunca seduce a la persona y lo induce a pecar. Dios no es malo, Dios es bueno. Nosotros somos los malos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ninguna tentación viene de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es que nosotros somos los que somos tentados, los que somos malos. Dios es bueno, nosotros somos los malos. Y sigue aquí Santiago. Entonces la concupiscencia nuestra, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Son imágenes del embarazo.
y del nacimiento. Empieza con la concupiscencia, con la lujuria, y luego cuando se ha concebido esa lujuria, da a luz el pecado. Crece, crece, crece dentro de nosotros hasta que nace el pecado. Y el pecado siendo consumado, cuando el pecado crece, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la prueba de verdad, palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros somos los malos, Dios es bueno. Todo lo bueno viene de Dios. No hay ninguna cosa mala que pueda venir de la mano de Dios, porque Dios es Padre de las luces, no de tinieblas. En Dios no hay mudanza, no hay tentación, no hay sombra de variación, no hay ni una onza de pecado. Dios es bueno, es puro, es justo, Él es luz. Y de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra del Evangelio, la palabra de Dios. Que Dios nos ha transformado desde el interior para poder nosotros vencer la tentación. Hemos nacido de nuevo. Ya no somos las mismas personas esclavas al pecado, sino que somos criaturas nuevas con corazones nuevos y con deseos nuevos, con un poder nuevo para poder vencer la tentación del pecado. Y luego sigue aquí Santiago hablando acerca de la palabra de Dios, de nuestras palabras y de la importancia de ser transformados verdaderamente por el poder del Evangelio, dice la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No pequemos hablando mucho, enojándonos, escuchemos y oigamos más. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Volvemos a la última parte de la primera sección. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Los que hemos recibido esa palabra, dice aquí, no solamente debemos de escucharla, se recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No solamente escucharla, entenderla y recibirla, sino hacerla. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, disculpe, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y en los próximos capítulos del libro de Santiago veremos un punto muy importante. En el libro de Efesios vemos que somos salvos solamente por la fe y no por obras. Pero luego en el libro de Santiago dice Santiago que esa fe genuina no viene sola. Esa fe viene acompañada de buenas obras. Tiene que haber un cambio en nosotros. Esa palabra implantada del Evangelio tiene poder para transformarnos. No solamente para llenar nuestras mentes de nueva información, sino que trae una transformación profunda desde el interior. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y sigue aquí Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, ese cambio interno tiene que mostrarse a través de una transformación externa. Tiene que cambiar nuestras palabras, nuestra forma de hablar. Una persona que dice ser religiosa, que dice soy cristiano, pero que no se ve en cambio en sus vidas, pues no es una persona verdaderamente transformada por Cristo Jesús. Dice luego el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero aquí lo que quiere decir en el versículo 27 Santiago no es el hecho externo solamente de visitar a los huérfanos y a las viudas, sino que habla de una transformación en nuestros corazones.
Amamos a las personas tanto que nos preocupamos por las personas más necesitadas, por los indefensos, por los huérfanos y las viudas que no pueden valerse por ellos mismos. Una persona que verdaderamente ha sido transformada por el Evangelio ama a las personas, sirve a los más humildes y necesitados. Y además dice la última frase, y guardarse sin mancha del mundo. Nos mantenemos puros, vivimos vidas santas y consagradas al Señor. Que para empezar el día de hoy vamos a orar de esta manera. Y para empezar el año de 2023 vamos a orar de esta manera. Oh Dios, queremos vencer la prueba de la tentación todos los días de este año porque sabemos que seremos tentados. Ayúdenos a entender que nuestro peor enemigo no está allí afuera, sino aquí adentro. El problema más grande que yo tengo está dentro de mí, es mi pecado, es mi ego, es mi deseo de hacer lo que yo quiero hacer y no someterme a la voluntad tuya, oh Dios. Ayúdame a vencer la tentación todos los días de este año y ayúdame a ser hacedor de la palabra y no solamente oidor de ella. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.